Ahora la culpa es del Partido Popular por preguntar y por hacer nuestra labor de oposición. Pero la realidad, esa realidad que no puede soslayar el gobierno, es que niños, personas mayores y familias enteras se sintieron completamente abandonadas y tiradas por el gobierno sin agua y sin comida. Por eso, lo que le pedimos a este gobierno y especialmente al ministro Óscar Puente son menos tuits y más soluciones. Porque es verdad, el gobierno no tiene la culpa del robo de cobre, si es que este hubiera sido el motivo principal de los retrasos, pero sí tiene la responsabilidad de cómo respondemos como país a los problemas de los españoles. El presidente Sánchez aspira a que el colapso ferroviario de hoy tape el apagón del pasado lunes, a que el apagón tape el procesamiento del hermano del presidente. Vive con que el escándalo de cada día tape el del día anterior. Pero los escándalos no desaparecen, los escándalos se acumulan. Bueno, muy buenos días a todas. Gracias por acudir a esta nueva convocatoria de rueda de prensa, en la que vamos a compartir con ustedes algunas de las reflexiones, de las ideas políticas que hemos debatido, que hemos analizado en el Consejo de Dirección. Y tengo que comenzar lamentando con ustedes que asistimos a una nueva semana de caos, a una nueva semana de sobresaltos, con una vergüenza más a la que nos tiene acostumbrados este gobierno. Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo en nuestro país. Y creemos que este gobierno está agotando la paciencia de los españoles. Dicho de otra manera, creemos que este gobierno, en múltiples frentes, está abusando del civismo de los ciudadanos españoles. Pagamos impuestos propios de un país avanzado, pero cada vez tenemos servicios públicos de un país en serio retroceso. La situación que hemos vivido desde la última noche, que hemos vivido en las últimas horas y que se ha prolongado a lo largo de esta mañana, no es propia de la cuarta economía del euro. Es más, resulta profundamente indignante, con miles de viajeros completamente abandonados durante horas por el gobierno, que ha permitido, y esto es crítico y es muy relevante, este gobierno permitió que una veintena de trenes salieran hacia su destino sabiendo que iban a sufrir retrasos. Por si esto fuera poco, asistimos también a un gobierno claramente desinformador. La semana pasada, en relación con el apagón, la respuesta del gobierno fue generar confusión, caos y desinformación. Y lo que estamos viendo también en las últimas horas en relación con los graves retrasos sufridos por los trenes es también un ejercicio más de desinformación, porque nos hablan de sabotaje y porque culpan a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad. El gobierno sabía lo que ha ocurrido y el problema ya no es solo de incidencia, sino que ahora se suma la falta de respuesta del gobierno a los problemas. Y este gobierno siempre responde al mismo patrón. Se lava las manos y la culpa es del resto. Ahora la culpa, por si todo esto que acabo de relatarles fuera poco, ahora la culpa es del Partido Popular por preguntar y por hacer nuestra labor de oposición. Pero la realidad, esa realidad que no puede soslayar el gobierno, es que niños, personas mayores y familias enteras se sintieron completamente abandonadas y tiradas por el gobierno sin agua y sin comida. Y sí, tiradas por el gobierno y singular y especialmente por su ministro Óscar Puente. El mismo ministro que hace apenas unas semanas alardeó de que el tren vive en España el mejor momento de su historia. Aunque es cierto también que tenemos un gobierno que la semana pasada nos decía que tenemos el mejor sistema eléctrico de Europa. Quiero decirles que el ministro Óscar Puente es el paradigma del sanchismo. Todo el día en las redes sociales insultando y una gestión claramente deficiente. Por eso, lo que le pedimos a este gobierno y especialmente al ministro Óscar Puente son menos tuits y más soluciones. Porque es verdad, el gobierno no tiene la culpa del robo de cobre, si es que este hubiera sido el motivo principal de los retrasos, pero sí tiene la responsabilidad de cómo respondemos como país a los problemas de los españoles.
gente tirada en los trenes a las que se le podía haber evacuado en autobuses, por ejemplo, a las que se podía haber suministrado agua y víveres de primera necesidad, por ejemplo. Gente que se sintió absolutamente abandonada por los servicios públicos de este país. Por lo tanto, asistimos al enésimo, y no será el último, asistimos al enésimo colapso de un gobierno colapsado. El presidente Sánchez aspira a que el colapso ferroviario de hoy tape el apagón del pasado lunes, a que el apagón tape el procesamiento del hermano del presidente. Vive con que el escándalo de cada día tape el del día anterior. Pero los escándalos no desaparecen, los escándalos se acumulan. El deterioro de los servicios públicos es de tal envergadura que lleva al gobierno a convertir en épico que vuelva a la luz. Esto sucedió la semana pasada. El colapso es de tal envergadura que, como ustedes también ya van teniendo una edad, se acordarán de que hace no demasiado tiempo en España se indemnizaba a los usuarios del tren cuando el tren llegaba tarde. Hoy no solo no llega tarde, sino que cuando nos montamos en los trenes no sabemos siquiera cuántas horas vamos a seguir en él. Hoy me acompaña, como ven ustedes, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, tanto él como Carmen Fúnez, si les parece dato más que anecdótico, porque va a hablar con conocimiento de causa. Tanto él como Carmen Fúnez o Javier Arenas han tenido muchos problemas para llegar a Madrid, como los miles de afectados por el caos ferroviario. La semana pasada también fueron Cuca Gamarra, Noelia Núñez y Alicia García quienes se vieron atrapadas en los trenes. Es decir, como ciudadanos hemos sido testigos también de las carencias y del deterioro de los servicios públicos de este gobierno. Por lo tanto, sin más, le daré la palabra a Juan Bravo, les dejo con él y luego me someteré, junto con Juan, a las preguntas que ustedes consideren. Gracias. Muchas gracias, Borja. Como bien explicaba Borja, creo que queda claro que la alta velocidad en España ha pasado de ser un servicio modélico en nuestro país a convertirse en un modelo catastrófico con este gobierno. Ustedes, como bien ha explicado Borja, ayer sufrimos y vimos cómo la gente sufría, que es lo realmente importante, el caos en el ámbito ferroviario. Permitieron que la gente, el tren, por ejemplo, Sevilla-Madrid de las 19:33, permitieron, a pesar de que acumulaban retrasos porque ya pasaba algo, permitieron que la gente se subiese para estar 9 horas metidos dentro de un tren. Gente mayor, gente con niños, gente que estaba pendiente de enlazar con un vuelo, con otro viaje, que se les estaba perjudicando y que lo más que encontraron fue una explicación de que tardaría 5 o 6 horas en poder llegar a su destino, según les estaban informando sin tener más información, que había sido un robo del cable y acompañarle con un pequeño vaso de agua. Frente a esto, ni respuesta, como decía Borja, de autobuses para poder cambiar y poder acceder a su destino, ninguna respuesta de qué es lo que podía pasar para que la gente pudiese decidir libremente si quería coger ese tren. Imagínese esa familia con 4 hijos, si tenía o no que coger el tren, o a lo mejor hubiera decidido quedarse en Sevilla, ¿no? Las personas mayores lo mismo, personas con tratamiento, etcétera. Hasta hace poco, como bien explicaba Borja, aquí se pagaba una indemnización por retrasarse 15 minutos, porque lo importante es que nuestro tren era puntual. Hoy eso se ha quitado, como ustedes saben, para evitar estos pagos millonarios por el mal funcionamiento. Por lo tanto, por nuestra parte, ¿qué corresponde? Pues lógicamente pedirle al gobierno que devuelva cuanto antes el coste del billete y, a ser posible, sin trámites. Y además que indemnice a los miles de afectados por esta circunstancia, a todos aquellos que no pudieron enlazar con el viaje que tenían, a todos aquellos que tuvieron que asumir un coste porque no funcionaba en ese momento por las horas en las que llegaban, ni las cercanías, ni los metros, etcétera. Una respuesta de verdad, no le puede suponer un coste encima a los españoles, además del tiempo que han estado. Y esto en un momento, como ustedes saben, se recaudan más impuestos que nunca para tener los peores servicios públicos. Saben que les decíamos que si comparábamos el año 2024 con el año 2018 eran 140.000 millones de euros más lo que todos los españoles han pagado, un 43% más, pero los 3 primeros meses que llevamos son 9.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones. Y a pesar de pagar más impuestos ustedes que nunca, tienen los peores servicios públicos, porque como bien explicaba Borja, esto no es una realidad que se ha producido ayer.
Estamos conociendo todas las semanas situaciones especiales en los trenes que llevan a retrasos, que llevan a cambiar de trenes, que llevan a circunstancias en las que el ciudadano no disfruta de esos servicios públicos como él. También les anunciamos que solicitaremos, como no puede ser de otra manera, la comparecencia urgente del ministro Puente en el Parlamento y exigiremos al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado. El sistema está peor ahora que cuando estaba el señor Ábalos. Eso es porque ni para Puente ni para el otro la gestión era lo importante. Se han olvidado de la gestión, de la competencia de gestionar los recursos públicos y el transporte público. Ambos son ministros más pendientes de sus redes que de la gestión. Y en segundo lugar, hablemos también del apagón. Llevamos una semana y sigue, como decía el portavoz, sin tener información. Una semana después del gran apagón, el Gobierno sigue sin saber las causas. Al igual que con el problema de los trenes, sin pedir perdón a los ciudadanos. A los 48 millones de personas que se quedaron en España sin luz y a los 60 millones si tenemos en cuenta a Portugal y Francia. Y sin asumir nadie ninguna responsabilidad. Todavía no conocemos las explicaciones correctas de la presidenta de Red Eléctrica Española, ministra del Gobierno de Zapatero, pero también nombrada por este Gobierno, al igual que muchos de los miembros del Consejo de Administración de Red Eléctrica, cuando intentan decir que esa empresa no tiene responsabilidad junto con ellos. Es incomprensible que sigamos sin saber qué ha pasado. Hay un vacío de información. Solo hay dos posibilidades. Por incompetencia manifiesta y reiterada del Gobierno, que sigue sin saber realmente lo que pasó, o porque lo saben, no nos lo cuentan o nos mienten. Y las dos posibilidades son ciertas. Sánchez es un incompetente y Sánchez, sin duda, está mintiendo. Ha hecho absoluta dejación de sus funciones porque, habiendo tenido las advertencias necesarias, no tomó las medidas adecuadas. El Gobierno busca que nos olvidemos del apagón y que no sepamos las causas del desastre. Pero no vamos a olvidar, se lo debemos también a las personas fallecidas como consecuencia del apagón. Busca desesperadamente culpables, como siempre, a los que trasladan la responsabilidad, nunca responsabilidad del Gobierno, siempre busca a los culpables, acusándolos o insultándolos de antidemócratas, facciosos, agitadores o lo que le parezca. Pero el único culpable de todo esto, como ustedes saben, habita en el Palacio de la Moncloa. Esto no puede volver a ocurrir y hay que analizar el origen de muchas decisiones erráticas que ha ocasionado este apagón y que se puede repetir si no se rectifica la política energética absolutamente ideologizada, que señala una serie de energías y renuncia a otras. Como anunció Feijóo, vamos a exigir esa auditoría independiente de carácter internacional en el ámbito de la Unión Europea para conocer con exactitud qué es lo que ha pasado, qué es lo que Sánchez no nos cuenta y cuál fue exactamente la falta de gestión o la incompetencia que hicieron ellos. Exigiremos explicaciones en las Cortes para que el Gobierno dé la cara frente a todos los españoles. Mañana en el Senado y el miércoles en el Congreso, la vicepresidenta y ministra Sara Argesen tendrá que responder a las preguntas del Partido Popular sobre el gran apagón, su impacto en términos de seguridad energética, su impacto en términos económicos y las garantías urgentes para que esto no se vuelva a repetir. Y exigiremos, sobre todo, explicaciones al máximo responsable, al presidente del Gobierno en su comparecencia del miércoles, en la que también preguntaremos por el despropósito del plan de defensa que presentó hace pocos días. Muchas gracias y quedamos abiertos a sus preguntas. Buenos días, señor Bravo. Yo quería empezar preguntándole por el decreto antiaranceles que se tiene que convalidar esta semana en el Pleno del Congreso. Ustedes el miércoles pasado dieron por rota las negociaciones con el Gobierno después de que el Gobierno, según alegaron ustedes, no aceptara ninguna de sus propuestas. Yo quería saber cuál será ese sentido del voto, si el Partido Popular en este momento está en el no o puede plantearse una abstención. Y, en segundo lugar, le quería preguntar también por el apagón, porque la semana pasada el señor Tellado avanzó la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las causas del apagón y para pedir responsabilidades políticas. Quería saber si el Partido Popular va a registrar esa petición de comparecencia de comisión de investigación o se plantea hablar con los grupos para recabar apoyos a la misma. Y tenía una pregunta para el señor Semper, no sé si la formulo ya, que tengo el micrófono o... Vale. Bueno, en cuanto al voto, ustedes saben que a día de hoy ustedes no conocen cuál es el plan del Gobierno. Saben que el Gobierno propone deuda, préstamo y avales, pero no propone un plan. El único plan que ustedes conocen es el plan del Partido Popular. Nosotros lo pusimos encima de la mesa, después de 23 días nos llamaron y el Gobierno decidió que nuestras propuestas
no le parecían adecuadas. Entonces, si el Partido Socialista, el Gobierno, no quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el Partido Popular, que ya les dijimos que no eran del Partido Popular, que era de los sectores, evidentemente no va a contar con el apoyo del Partido Popular y tendrá el voto negativo para ese Real Decreto Ley. Y en segundo lugar, en la parte del apagón lo hemos dicho, no solamente las exigencias que establezcamos en el ámbito de comisión de investigación en el Congreso y Senado, sino también esa responsabilidad para intentar conocer desde el ámbito europeo la información absoluta y concreta de todo lo que pasó en esas fechas, porque cada vez que va pasando el tiempo vamos conociendo más datos que parecen indicar que había algo más de información y que sabían que esto se podía dar, que hubo un dato en el día 22 que ya apuntó en esa idea, incluso momentos antes también, con lo cual exigir la máxima responsabilidad para que esto no vuelva a pasar, para que se asuma la responsabilidad a quien corresponda y para que los españoles sepan realmente qué es lo que pasó y que no va a volver a pasar. Buenas tardes, señor Bravo. Tenía varias preguntas en primer lugar, sobre el debate energético. Quería preguntarle, en el caso de las nucleares, con la propuesta del Partido Popular de prolongar su vida útil, eso podría derivar en costes añadidos, como por ejemplo de la gestión de los residuos. Quería saber quién creen ustedes que debería pagar esos costes, que debería asumirlos, porque podrían ser repercutidos a los consumidores. Y en segundo lugar, si el Partido Popular cree que hay que reconsiderar la apuesta por las renovables en España a consecuencia del apagón. Y en otro orden de cosas, quería preguntarle cuál es la opinión de la dirección del PP sobre la OPA al Banco Sabadell, porque el Partido Popular en Cataluña se ha mostrado en contra, y quería saber si ustedes comparten el criterio del PP catalán. Gracias. Bueno, en cuanto al tema energético, que usted me pregunta por las nucleares, lo que tienen que saber es que si se amplía la vida útil de las centrales nucleares, el coste para el tema de los residuos es al revés, baja, porque ya está recaudado. Con lo cual, lo que tendría es menos costes para todos ustedes el coste de la energía, con lo cual que entendemos que ahí no hay ningún problema. Y fíjese, usted hace una pregunta que parece que los de la confrontación en materia de energía es el Gobierno. El que en España les dice que no a determinadas energías y en Europa dice que sí, o en la COP dice que sí, es el Gobierno. El Partido Popular, y ahí tiene nuestro documento colgado en la página web desde septiembre del año 2022, hablamos del mix. Claro que hay que seguir apostando por las renovables. Por cierto, por el almacenamiento, sea con baterías o con el bombeo reversible, pero también por las nucleares, por ese mix energético, por los ciclos combinados. La aspiracional, evidentemente, tiene que ser a seguir mejorando nuestro sistema de renovables, pero tenemos enormes retos que este Gobierno no ha asumido. Por ese sectarismo, ideología, a la hora de terminar, es porque nos metieron en este enorme problema, por hacer una renuncia sin tener el elemento técnico necesario para poder hacerlo. Nosotros, en ese sentido, estamos ahí como siempre hemos defendido y se pueden acercar a nuestro documento. No es una cosa que digamos ahora, porque el lunes pasado 48 millones de españoles lo sufrieron. Es porque lo llevamos diciendo desde el año 2022. El mismo argumento. Nosotros no hemos cambiado. No hemos ido a un foro a decir algo justo lo contrario. Ni le hemos creado ni un solo problema a los españoles. Ahí está la solución a nuestro mix energético. Y en cuanto a la pregunta que me hace sobre BBVA y Sabadell, yo creo que lo importante, el presidente ya lo dijo, hay que defender la competencia, hay que defender a las pymes, a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa, y hay que defender también el libre mercado. Pero aprovechando que ha dicho el presidente Sánchez que iba a hacer una valoración pública, ¿no? Quizá una consulta pública, quizá la consulta pública podían ser las elecciones, para que los españoles se puedan pronunciar no solamente de la OPA, sino del conjunto de las situaciones excepcionales que se están viviendo en este país, viendo que ha renunciado a gestionar este país y demostrando la incompetencia que le acompaña en la gestión del día a día, pues a lo mejor sería buen momento para que en esa cuestión pública pues le preguntase a los españoles qué es lo que opinan de él y cuál es la España que quieren. Y yo creo que los españoles quieren, como bien decía el presidente Feijóo esta mañana, una España que funcione. Y ahí es donde debemos estar todos. Gracias, vicesecretario. Pues por seguir con este tema, a mí es que con lo que ha dicho no me queda claro si el PP está de acuerdo con la OPA o no. Yo querría saber qué le parece que competencia la haya aprobado y si cree que el Gobierno, en la capacidad que tiene, puede poner condiciones que acaben siendo inasumibles para que esa operación no se complete. A mí ahora no me queda claro si Feijóo apoya o no la OPA. Gracias. Vale.
¿Cuál es el procedimiento? La CNMC se ha pronunciado, ¿no? Ha puesto unos requisitos que si se cumplen, desde el punto de vista técnico, se podría producir, ¿no? Esa oposting, ¿correcto? Ahora, ¿a quién le corresponde? Al Gobierno. El Gobierno tiene que decidir si cambia o incrementa esas condiciones. Nosotros esa información no la tenemos. Nosotros, el presidente Feijóo ha dicho, dentro de la poca información, porque nosotros no tenemos toda la información que tiene el Gobierno, hemos dicho que nosotros defendemos que se respete la competencia, que se proteja a las empresas, a las pymes, a los autónomos, y que además no se intervengan empresas, como hemos visto que se hace en este ámbito, Telefónica, y como vemos también que han dejado indicar que a lo mejor había alguna otra empresa. Nosotros, en ese sentido, respetar a los procedimientos técnicos, y quedaría uno más, el de la CNMV. Yo creo que esto debe ser una cuestión política, esto debe ser una cuestión de gestión, repito, para que los españoles tengan las mejores condiciones posibles, para que los autónomos tengan las mejores condiciones posibles y las empresas tengan las mejores condiciones posibles. Evidentemente, si eso no se va a respetar, el Partido Popular estará en contra de la OPA, y si se dan todas las garantías para que se pueda hacer, escucharemos a ver lo que dice el Gobierno. Lo que no vamos a decir es la opinión pública, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a los técnicos. Eso es lo que nosotros estamos. ¿Hay alguna para mí? Marisa. Este sábado hemos convocado una manifestación de la plataforma constitucional que aglutina a muchos de las funciones para exigir elecciones anticipadas y eso de gestión del gobierno. ¿Cómo creamos que se sumará que ya sabemos que el Partido Popular también se va a sumar a esa protesta? Bueno, nosotros creemos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que desde el inicio de esta legislatura el Gobierno da motivos más que sobrados para que los españoles nos manifestemos en las calles. Y en su día también, en relación con la aprobación o el contexto de la aprobación de la ley de amnistía, ustedes saben que dijimos, nos manifestaremos en las calles o bien a iniciativa del partido o sumándonos a la iniciativa de la sociedad civil. Esta es una iniciativa de la sociedad civil en la que el Partido Popular respalda y que irán dirigentes del Partido Popular con normalidad apoyando esa reivindicación que consideramos que es justa, y es que el presidente Sánchez, después de la sucesión continua de escándalos en los que tiene sumido a la sociedad española, lo que debería hacer es disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles. Acudiremos a esa manifestación y acudirán dirigentes del Partido Popular y nos sumaremos a esta y a sucesivas convocatorias de la sociedad civil en rechazo de este mal gobierno. Bueno, a lo mejor me la puedes responder, Borja, aunque la pregunta en principio era para Juan. Vaya. Bueno, es igual. El caso es que seguro que lo habéis hablado del comité de dirección, porque ha comentado el vicesecretario de Economía que ya el día 22 hubo alguna señal de que el apagón podía ocurrir. Quiero saber exactamente a qué se refieren, porque parece como si el PP creyera que el gobierno estaba avisado de que esto iba a pasar y aún así no le importó. Si ustedes escuchan a los técnicos, que son a los que tenemos que escuchar y seguir y leer, ellos apuntan que el 22 ya hubo una caída importante que puso en riesgo el sistema eléctrico y que se fue capaz de recomponer. Entonces, por eso digo que ya había algún elemento que hacía indicar que a lo mejor que las decisiones que estaban tomando no eran las más acertadas. Pero repito, es lo que han dicho los técnicos, a lo cual nosotros tenemos que escuchar, y creo que hay que dejar fuera tanto discurso para buscar culpables y analizar realmente lo que pasaba y por qué se llegó a este punto, ¿no? Y dónde están las renuncias que el gobierno planteaba para dificultar esta situación. Buenas tardes. Hoy estás preguntando mucho, Elsa. Bueno, es que son dos dirigentes, ¿no? A preguntar. Yo me alegro. Sí, quería saber si hay previstos cambios en la dirección del Partido Popular que sean aprobados en el comité ejecutivo previsto para el 12 de mayo y si en concreto el vicesecretario Esteban González Pons va a conservar la vicesecretaría institucional o hay algún cambio previsto posible. Gracias. Esta pregunta entenderá usted que si yo tuviera la respuesta concreta, pues probablemente tampoco se la podría decir, pero bueno, el señor Esteban González Pons va a continuar en el Consejo de Dirección, esto es lo que sé, va a continuar aportando, igual que lo ha hecho hasta ahora, su extraordinario conocimiento y bagaje político en el Consejo de Dirección, y lo que hacemos es añadir talento y añadir capacidades de gestión.
Con lo cual, los cambios tendrán que ver con la reordenación de las competencias, una reordenación natural por la asunción de responsabilidades. Mire, nosotros no somos ministros del Gobierno, ¿qué podemos hacer? Ser secretario general de comunidades autónomas, candidatos a presidir comunidades autónomas y además ser ministros. Porque luego, al final, la conclusión es que todo sale mal. La gestión a la que estamos asistiendo hoy en España, esta gestión errática, este colapso generalizado, tiene que ver con muchos factores. Pero también que tenemos ministros que no se dedican a gestionar sus áreas, que no se dedican a gestionar sus ámbitos de competencia, que se dedican o a estar en redes sociales o a hacer campañas autonómicas para, hipotéticamente, aspirar a ser presidentes de sus comunidades autónomas. Y lo que necesitamos, y lo que España necesita, es un gobierno que funcione. Lo que España necesita son ministros que se dedican a lo suyo. Lo que los españoles necesitan es una España que funcione. Y esa es la alternativa que nosotros queremos ofrecerles. Una España que funcione. Y para eso todo el talento posible es necesario. De los que están hoy en el Consejo de Dirección y de los que en su día se puedan sumar, o todo el talento que está hoy alrededor del Partido Popular sumándose al cambio que España necesita y que queremos que sea cada vez más visible.